Cordiales saludos. Mi nombre es Elkin Robles, soy estudiante de la materia de medidas eléctricas de la Universidad Distrital y les voy lo que ven en pantalla es un esquema básico de cómo funciona un ohmiómetro. Aunque este esquema está basado principalmente en el funcionamiento del microohmiómetro, todo ohmiómetro funciona de esta forma, eh, básicamente bajo los conceptos de Ohm. Podemos aquí ver una fuente de voltaje que representa el voltaje interno del ohmiómetro, una fuente de corriente de un amperio que, como veremos, un amperio es la corriente que correrá para, en el caso del microonómetro, cuando hablemos de él, medir resistencias de rango de 2 ohmios. Vemos también la representación RI, que significa la resistencia interna del ohmiómetro, RF, que significa resistencia propia de los cables, y RC, que significa la resistencia propia de los, de los conectores. Rx es la resistencia a medir. Entonces, cuando la corriente de un amperio pase por esta resistencia, se detectará una caída de voltaje. Caída de voltaje que sea medida por el multímetro, y esto permitirá que bajo la ley de Ohm se pueda perfectamente se pueda entender que voltaje sobre corriente nos va a dar ohmios. Entonces corremos el circuito y podemos ver que el voltaje es el mismo valor que la resistencia. Este valor sobre 1, voltios sobre amperios, eh, nos da resistencia. Entonces, eh, explicado este concepto básico, pasaremos con la descripción de 5 equipos. Después de haber hecho esta explicación básica sobre los principios de la ley de Ohm, procedemos con la presentación de los equipos. Como ya mencioné, iniciaremos con el microohmiómetro AMC 6250. Entonces, en la imagen podemos ver la pantalla y sobre todo una perilla. Esta perilla define los rangos de medición. Entonces, como podemos ver acá en las tablas, cada opción de perilla, las que están marcadas en amarillo, permite una opción de rango. Y aquí podemos ver cuál es el rango general que puede medir este microohmiómetro. Entonces, puede medir desde 0.1 microohmiómetro hasta 2.5 kiloohmios. Eso significa, o sea, es de 0.1 microohmio a 2.5 kiloohmios, lo que implica 2.500 ohmios. Pues bueno, esta es una tabla. Como mencioné en la demostración, un amperio corre para el rango de 2.500 miliohmios, lo que sería lo mismo que decir 2.5 ohmios. Prosiguiendo, aquí tenemos el modelo. Entonces, vemos que Rx se ha diseñado en esta parte particular, que es porque Rx va a ir, estos cables RF2 y RF3 van a ir acá, P1 y P2 salen a medir a la resistencia objetivo, mientras que los conductores por donde va a pasar la corriente, esta corriente se conectan a a los conectores negros, C1 y C2. Entonces, podemos ver perfectamente cómo funciona. Y así es el sistema de medida, como se explicó en un comienzo. Y pues bueno, la mayoría de ohmiómetros funcionan de esta manera, detectando una caída de tensión. Tenemos teclas mastómeras. Cada una tiene dos funciones. Empecemos por la primera y interesante, que es la que activa la función secundaria de cada tecla. Aquí podemos ver las dos funciones de esta tecla, que la primera es modo de medida, o sea, si queremos una resistencia sélfica, asélfica, o modo asélfico con disparo automático. La otra es para la compensación cálculo. Uno selecciona un material y pues dice, este material va a generar calor por efecto Joule. Entonces el microohmiómetro se encarga de compensar de calcular
La temperatura para compensar los efectos que afectan a la impedancia, porque fácilmente al medir un rango tan bajo, la impedancia puede duplicarse o incluso triplicarse en la medida, lo cual nos daría un resultado inexacto. En la siguiente tecla, pues activa o desactiva la compensación de temperatura. Esta está relacionada con la función que acabamos de ver, porque se calcula un material para esta compensación. Y las alarmas más adelante se explica con más detalle, pero sirven para poner parámetros de medida. Es decir, si se pasa de este punto, si detecto más de un ohmio, suena una alarma. Si detecto menos de 500 miliohmios, suena una alarma. Sirve para dar aviso. Ok, la opción MEN sirve para recopilación de la medida. La medida está dividida en una identificación. La identificación se divide en dos partes: objeto y eh, test o prueba. O sea, el objeto 4 está sometido a la prueba 6. O sea, yo tengo por lo menos 4 objetos y el número 4 se ha probado 3 veces. Los representantes de la compañía que fabrica este hormiómetro lo explican con un transformador trifásico. Si yo quiero medir que la resistencia de la fase 1 sería el objeto 1, la fase 2 sería el objeto 2 y así sucesivamente. Bueno, y su función secundaria es pues, la lectura de los datos de memoria. Otras teclas eh, podemos hacer esta tecla permite elaborar una intermitencia y variarla. Entonces, su función principal la aumenta, su función secundaria la disminuye. Esto es para cuando medimos el parámetro en la pantalla vemos el desplazamiento de las unidades. Entonces seleccionamos el parámetro a modificar y con su función secundaria desplazamos la coma para seleccionar la unidad en la que vamos a medir. Bueno, esta es siempre su función principal es imprimir de manera inmediata la medida que se está tomando, y su función secundaria es imprimir los datos que se encuentran memorizados. Ya vimos cómo se memorizan los datos en equipo. Eh, Activación y desactivación de la retroiluminación. Podemos hacer que la pantalla se ilumine o no si es necesario. Por lo general, la resolución de la pantalla en cuanto a ver los resultados de la medida es bastante cómoda, pero puede darse la necesidad. La señal sonora es para el famoso PIP, que indica tanto que la prueba comenzó, finalizó o una alarma. Muy bien, aquí tenemos la pantalla, vamos a describirla rápidamente. Esto indica si la señal sonora está activada, la cantidad de batería, si la compensación por cable está activada, el material que se seleccionó para compensación de calor. Aquí vemos que es una aleación entre cobre y aluminio. Esto es para la transmisión de datos. Este 6, que es lo que parecía una batería, nos indica qué tanto espacio queda en la memoria. Bueno, estas son las opciones de la opción de imprimir medida o imprimir datos que se encuentren en la memoria. Y pues seguimos viendo, identificando la pantalla. El número 8 que está acá, vemos acá perfectamente milivoltios, miliohmios. Obviamente aquí indica la unidad en la que se está midiendo. El 9 nos dice en qué momento está el aparato. El upper la medida está en curso, está en by, no hay ninguna medida en curso. El aparato está esperando que se le diga una medida. Vemos que el 11 dice el calibre de la corriente. El 13 pues señala que estamos a punto de usar la función secundaria de una tecla, como aquí podemos ver el 2.
Y por último, el 14 señala para que si la alarma está activada y para qué está activada. Entonces aquí vamos a ver una iluminación de una de estas flechitas. Entonces si la flechita está hacia arriba significa que se pasó la medida, o si está hacia abajo es que la medida se redujo menos del parámetro planteado inicialmente. Bueno, aquí pues como decíamos los registros de memoria, objeto, texto, text, perdón, que es el momento de objeto, el sobre lo que estamos haciendo la prueba, y test, el número de prueba. Y pues bueno, aquí en la parte de abajo con mayor tamaño nos indica los valores medidos y pues como ya dijimos, las unidades en las que se está midiendo. Bueno, aquí vamos a ver ya vistas las teclas y sus funcionalidades y el esquema de cómo funciona, vamos a ver cómo se usa para medir. Entonces, se gira el conmutador, es decir, la perilla, hasta escoger el rango donde se quiere medir. Se pulsa la tecla que nos permite escoger el modo de medición, lo que hemos visto, resistencia, resistencia, qué modo de resistencia vamos a medir. Después será la tecla de compensación de temperatura. De ser necesario, se activan las alarmas si queremos vigilar algún parámetro en específico. Ya expliqué cómo se conectan los aparatos, pasando del esquema al equipo. El aparato debería indicar que está en stand-by, entonces en ese momento ejecutaría la medida y en algún momento se oprimiría stop para pararla o se puede parar sola, eso depende de cómo se haya querido medir. El aparato pues mostrará naturalmente la medida en la pantalla y se pulsa men para memorizar y validar, y se pulsa una segunda vez para validar, es decir, pulsamos una vez para revisar los datos y dos para si queremos guardarlos. Por último, y como punto clave, hay una serie de errores que se pueden presentar al momento de medir. Estos errores tienen un código que aparecerá en pantalla y pues aquí tenemos una tabla donde las podemos identificar. En total serían 21 errores. Ya sé que llega hasta el número 29, pero el 13 se salta el 21. Eh, una cosa a tener en cuenta es que la aparición de los mensajes 2, 3, 4 y 8, esos códigos, eh, requiere que el aparato se apague y se envíe a reparar con los servicios de postventa. Eh, Podemos ver entonces error 2, vamos a destacar los más importantes, un problema interno no identificado. Error 3, imposible medir la carga de batería, es decir, hay un problema de lectura con la batería y pues no la está detectando. Hay imposibilidad de medir la temperatura, entonces hay un problema de medición de temperatura y si no se mide la temperatura no se puede compensar y como ya hemos visto es una parte fundamental del funcionamiento del microohmímetro. Y el número 8, otro problema interno sin identificar. Por último, veamos unos datos extras del aparato. Entonces, como ya dijimos, este aparato almacena medidas con código de objeto y número de prueba y puede almacenar hasta 1500 resultados. Compatible con el software DataWheel para, para pues, el almacenamiento y posterior visualización de los datos. En cuanto a su diseño, cumple con la norma de seguridad IS 610-10-1. Todos los equipos que vamos a presentar hoy cumplen con esta norma y tiene una clasificación IP54, lo cual lo hace resistente al polvo y al agua. También pues obviamente hemos visto el empaque en el que viene, entonces eso lo hace más resistente. Como dato curioso, según MS Instruments, que son los comercializadores del aparato, este es un modelo descontinuado que fue reemplazado por el modelo 6255. Con esto pasamos a los mega ohmiómetros.
Muy bien, el equipo que sigue es el Mega Ohmiómetro Gestech 380-360. Vamos a ver que este mega ohmiómetro tiene la particularidad de que mide tanto resistencia como, bueno, los dos mega ohmiómetros que vamos a ver miden tanto resistencia como voltaje. Esta es la tabla de rangos de resistencia de aislamiento, que pues es la función de la principal función de los mega ohmiómetros, medir el aislamiento de diferentes materiales y equipos. Esto lo veremos a lo largo de la presentación de este equipo y de el otro megamómetro que tenemos en la lista. Esta es las tablas de medición de voltaje. Como podemos ver, hay una corriente que se usa para crear de neón, que es constante para todos los rangos, que es un miliamperio, y vemos los voltajes a los que funciona. Entonces, pues obviamente se aplica de neón, eh, corriente por resistencia nos da voltaje. Entonces, bueno, creo que queda bastante claro cómo funciona. Pasamos a identificar el equipo. Es un equipo muy sencillo. Eh, bueno, podemos verle una pantalla LC, un selector de funciones, al igual que el equipo anterior. Eh, Selector de retención de datos, queremos almacenarlo, all o no. Botón de prueba, es decir, con lo que se inicia la prueba. Selector manual de seguro, lo vemos acá. Terminal de control, donde se conecta el cable, lo que llamaríamos en AC el positivo, pero donde se conectaría el 7, donde se conectaría el cable negro. El 8 pues es el cable negro para a la hora de medir impedancias. Entonces, en el 7 se conecta el cable negro para medir voltaje. En en el 8 para medir la resistencia. Bueno, y le identificamos los cables. El cable positivo de prueba es el 9, el que tiene la puntica, y el que tiene esta terminación tan particular es cable negativo de prueba. Es bastante fácil de entender. En cuanto a la medición de voltaje, funciona como cualquier otro voltímetro. Eh, Obviamente toca seleccionar la opción de voltaje, de medición de voltaje. Se pone en la posición roja, en la que aparecen 600 voltios. Se conecta el cable rojo de prueba al, bueno, lo que habíamos indicado como número 6, y el negro se conecta al número 8. Se conecta cada extremo al circuito de elementos que se va a poner en prueba. Como sabemos, el voltaje se mide en paradero y pues se dé el valor que aparece en pantalla. Después tenemos su función principal, que es medir la resistencia de aislamiento. Entonces, como ya había indicado, el rojo, sin importar qué prueba sea, el rojo se conecta en el 6, y el negro, como es una prueba de resistencia y aislamiento, se conecta en el 8. Se fija el interruptor all, el que habíamos determinado como 5, en apagado. Se fija el selector giratorio en voltaje de la prueba deseado. Esto varía de 250, 500 o 1000 voltios. Se conectan los cables a la prueba de equipo. Se oprime el botón de iniciar prueba. Y después de soltar el botón, se ve el valor en la pantalla. Como bueno, el valor siempre se va a ver en la pantalla y va a ser el punto final. Pero ahora, prueba de baja resistencia y continuidad libre. Entonces, para eso se fija el selector giratorio en una posición de 200 ohmios. Este es el rango más bajo, ya que pues recordemos que es un mega ohmiómetro que va de... Bueno, sería importante recordar ese punto que me salté. Los rangos de dónde van. Van de 200 mega ohmiómetros a
2000 megaohmiómetros, lo que serían 2 gigaohmios. Esos son los rangos, como decíamos. Entonces, cuando se quiere hacer esta medición, pues se pone en el rango de 200 megaohmios. Nada como corregir en vivo. Se conecta el cable otra vez en la posición indicada, pero esta vez como si se fuera a medir voltaje. Se presiona el botón, se conecta las puntas de los cables a ambos extremos del circuito donde se quiere probar. Se presiona el botón rojo que habíamos identificado como eh, perdón, habíamos identificado como 5, y pues después de hacer la prueba el resultado aparece. Entonces, esto es para probar un mínimo audible. ¿Qué significa esto? Entonces, otra vez corrigiendo, había puesto mal la unidad de medida. Cuando la resistencia de un circuito es menor, aproximadamente 100 megaohmios, se escuchará un audible. Entonces, esto es como determinar un mínimo. Este aislamiento debe tener mínimo 150 megaohmios. Si se activa la alarma, no se está cumpliendo la medida. Por último, bueno, no es el último, aún tenemos muchas otras dos pruebas. Medición de herramientas y dispositivos eléctricos. Entonces, esto es aplicable para cualquier dispositivo eléctrico. Haré un ejemplo sencillo con mi celular, que es lo que tengo a mano. El ingeniero se ingenia. Entonces, el cable negro se conectaría a lo que conocemos como toma. La otra se conectaría a la caja del dispositivo. Y pues se agregaría a la tierra o sea, ese estaría conectado al negro, que sería la tierra, para llegar a por lo menos el cordón de alimentación, que sería ese. Entonces, el diagrama creo que es bastante claro también. Ahora sí, por último, tenemos prueba de motores en corriente alterna. Eh, eh, como medida de seguridad y evidente, si el motor tiene un arrancador, hay que retirarlo. Hay que tener en cuenta que la resistencia medida se incluirá el rebanado del motor, una cosa vital. Si se detecta una anomalía en el motor y los demás, el motor y los demás componentes deberán ser revisados individualmente. Significa desarmar el motor y revisar componente a componente. Si se desconecta el motor de las terminales, conecte un conductor del medio de la caja aterrizada del motor y el otro conductor a un devanado del motor. Bueno, seguimos con el siguiente equipo. El megaohmiómetro Aprobe AMB 50. Entonces, vamos a notar una diferencia de parámetros, pero iniciamos con las tablas de medida. Entonces vemos los rangos de medición, que va de 30 a 600 voltios. Eh, para corrientes continua, y para corriente alterna va tener el mismo rango, pero toma la cuenta de que se puede medir para frecuencias de 50 o 60 Hz. Entonces vemos que su reducción mínima es de 1 voltio, entonces puede medir de 1 a 600 voltios más o menos, con una exactitud de 2% más 5 reencuentros, con tensiones de entre 30 y 100, en rangos en las opciones de frecuencia de 50 y 60. La exactitud en estos, más allá de eso, es de 2% más 8 recuentos. Entonces, ahora pasamos con la tabla de resistencia a aislamiento. Vemos que es una tabla mucho más robusta, lo cual pues tenemos un claro indicio de la diferencia que hay entre estos dos equipos.
Pero bueno, pasemos al rango mínimo. Lo mínimo que va a medir o detectar este equipo es 0.5 mega ohmios. Y lo máximo serían aquí, sí, 100 gigas. Entonces, vemos que su exactitud más es más exacta en lo pequeño. De su mejor exactitud es de 3% más 5 reencuentros. Y ya en su máximo rango es de 10% más 5 reencuentros. Podemos ver la funcionalidad de las diferentes teclas del equipo. Tiene muchas similitudes con otro equipo. Esto implica un funcionamiento muy similar, a pesar de la gran diferencia de características que podemos ver a primera vista. Entonces, dice que para medir voltaje hay ciertas normas que debemos seguir. Eh, no medir voltajes superiores a 600 voltios. Eh, tener cuidado con la alta tensión, entre otros. Una vez indicados los problemas, pues bueno, vemos que igual que el otro megahmiómetro, a la hora de medir voltaje, esto funciona como un voltímetro tradicional. Tenemos dos cables que se conectan en paradero para medir el voltaje. Las precauciones operativas para medir la resistencia de aislamiento con este equipo son: cuando se realicen pruebas de resistencia de aislamiento, retire toda la electricidad del circuito. Evidentemente no se puede medir un circuito activado. No ponga conductores de prueba de cortocircuito y emitir alta tensión. Bueno, serían cosas que podríamos considerar básicas, pero bueno, el fabricante ha querido dejar claro las limitaciones que se pueden hacer. Y una cosa importante, no realizar mediciones durante más de 10 segundos en los siguientes casos. Entonces nos da una lista de parámetros de voltaje cuando la que se está midiendo tiene un valor inferior a los parámetros. Entonces vemos 5000, no aplicar 5000 voltios cuando la resistencia a medir es menor a 20 mega ohmios. Es para dejar un ejemplo muy claro. Entonces vemos la medición de aislamiento, vemos el cable negro forma una tierra y pues vemos cómo se activa, se cumple con la misma función, solamente que esta vez se usan dos cables nada más, ya que pues las resistencias a medir son bastante altas. Eso lo hace ligeramente más sencillo de medir. Y pues a continuación vamos a ver unas opciones de medición sobre la resistencia de aislamiento, que es medición continua. Esto se usa cuando se espera que el parámetro de aislamiento sea afectado por algo. Entonces se mide sobre el tiempo y esperando que exista una variación en el mismo, y pues se analizan los resultados para saber qué pudo causar o en qué momento se causó esta variación. Cronometrada. Si se detecta una variación, eh, lo primero que aprendemos en nuestra carrera es detectar razones de cambio. Entonces, una medición cronometrada nos puede decir la variación que ha tenido en el tiempo la resistencia de aislamiento. Comenzamos a ver que este aparato tiene funciones muy particulares que pueden servir en momentos muy particulares para hallar datos interesantes. Entonces, datos de comparación. Aquí tenemos índice de polarización. Eso significa una comparación y tenemos pues los parámetros con los que se va a comparar. Entonces, usted se selecciona un parámetro en el que se va a comparar la resistencia de aislamiento y pues
El megaohmiómetro nos va a dar dos respuestas. NG significa que el valor de la resistencia es inferior. En cambio, se mostrará en la pantalla un good cuando, cuando la medición esté por encima del parámetro seleccionado. Seguimos viendo la función de comparación, pero entonces podemos hacer, en estos más específicamente, podemos poner una función de oscilación. Entonces, de esta manera podemos hacer que un parámetro oscile y ver cómo afecta esto la resistencia de aislamiento durante la medición. Bueno, entonces, eso implicaría que aparecería en pantalla un time 1 y time 2 en los que se indica el tiempo transcurrido y cómo se varió el parámetro. Para acabar con los megaohmiómetros, vamos a hacer una comparación entre los dos equipos que hemos visto. Estos son el Gestes 380-360 y el megaohmiómetro Approved AMB50. Entonces, veamos estas 10 características. Entonces, voltajes de prueba de selección. Entonces, vemos que Gestes tiene 250, 500 y 1000. El Approved tiene 500, 1000, 2500 y 5000. Fuente de alimentación, baterías AA, mientras que el Approved cuenta con baterías o un adaptador de corriente. El rango de resistencia, pues ya lo hemos mencionado sucesivamente, entonces tenemos aquí que el de Gestes va de 0.1 megaohmio a, bueno, lo que sería 2 gigas, mientras que si bien el parámetro empieza mucho más arriba para el Approved, en 0.5 megas llega a 1 tera ohmio. Memoria interna, pues el Gestes tiene para guardar el dato en pantalla, mientras que el Approved puede acumular hasta 18 mediciones. El rango mínimo de exactitud, o sea, el más preciso, vemos que es igual en los dos casos, 3% más 5 recuentos. Funciones adicionales de los aparatos. Bueno, el Gestes te puede, una opción para tener una función de manos libres, es decir, se hace la medición sin necesidad de que la persona esté operando. Un apagado automático y después de apagarse los datos medios se retienen de la última medición y después de oprimir el botón de prueba, la prueba pues lo que se menciona como descarga es que la prueba se hace automáticamente después de pulsarlo. Entonces, mientras que, bueno, el Approved, como ya hemos visto, es más robusto, eso también le da más opciones. Entonces, tiene como funciones extra cálculo índice de polarización, pi, y la relación de absorción de vía eléctrica, DAR. Función de comparación, establecer umbrales de aceptación y rechazo de facilitación de mediciones rápidas. Temporalizador programable, lo que habíamos visto para prueba de variación. Y una descarga automática del objeto de prueba después de la medición. O sea, él inmediatamente guarda el dato después de guardar la prueba, de realizar la prueba, perdón. Entonces, durabilidad. Esto pues es un parámetro que serviría mucho al momento de ver en qué momento se aplica cada uno. Entonces, durabilidad, los dos tienen una durabilidad alta, pero Gestes, digamos que está programado para una duración, un uso más general, mientras que el Approved está diseñado para ambientes industriales que pueden ser más demandantes y tener variaciones de temperatura más grandes. También vemos que dimensionalmente el Stretch es ligeramente más pequeño, lo cual lo hace más manejable que el Approved. Peso, pues el Approved pesa el doble que el Gestes, lo cual pues vuelve a jugar a favor del Gestes para ser más manejable que el Approved. Y en cuanto a costos, pues era natural saber que el aparato con más funciones costaría más.
Entonces, no hay un precio exacto porque si bien hay unos precios, estos varían con los comerciantes y curiosamente los fabricantes no dan datos de precios. Son muy buenos para dar funcionalidades, lo cual se ha nutrido esta presentación, pero en cuanto a precios no brindan muchos datos. Entonces, en la siguiente comparación, pues vemos que en qué momento vamos a usar cada equipo. Entonces, empecemos con Stretch. El Stretch, pues, debido a lo que hemos hablado, pues no tiene tantas opciones como su homónimo, entonces, como el otro aparato, homónimo significa otra cosa. Entonces, se usa para pruebas de aislamiento siempre de uso general, algo que no sea muy complicado o donde él sea un equipo de respaldo. Si el presupuesto del proyecto que se está haciendo es limitado, pues debido a que es mucho más económico que el otro, y pues para pruebas rápidas y sencillas. La mayor ventaja del Gestes es su sencillez, es muy simple de usar, aunque sus funciones sean mucho más limitadas, es muy, muy fácil de usar. El Uproot pues se puede usar en condiciones ambientales extremas como en industrial, en una fundición, por ejemplo, por nombrar un ejemplo eh, llamativo donde la temperatura varía tanto, eh, donde se requiere el registro de los datos tomados, pues hice 15 mediciones y se guardaron en el equipo, muy útil. Donde se requieren pruebas de características avanzadas de, bueno, se supone que tenemos tanto aislamiento, pero no está funcionando. Entonces, con el Uproot podemos ver, si medimos durante 15 minutos y podemos ver que al minuto 7 con 28 segundos hubo una variación de la resistencia de aislamiento. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, analizaremos qué pasó en el minuto 7 con 28 segundos. Muy, muy útil. Bueno, y pues pruebas de entornos industriales y de alta tensión, como era natural, pues es un aparato que se adapta muchísimo mejor a la alta tensión que el Headstage. Por último, pues tenemos a los teurodómetros. Tuvimos la oportunidad de usar uno de ellos en este semestre, en un experimento bastante básico, pero interesante sobre cómo se toma la medida de tierra, con cuatro hilos y apoyo de una pinza. Entonces, bien podemos ver, aunque este no es el que usamos, este es el termómetro Metrel MI 2080 y este sí es el termómetro que usamos en esta ocasión para medir la resistencia detrás del DETUS en la Facultad de Tecnología. Bueno, como vamos a hacer una comparación de equipos, iniciemos viendo cómo se ve. Entonces, vemos un equipo expuesto que parece equipo de un laboratorio y vemos equipo que se guarda y que tiene una protección plástica reforzada. Entonces vemos cuál es la intencionalidad de cada equipo. El termómetro AMC tiene las siguientes teclas, como ya vimos, tiene una, una tecla que activa funciones secundarias de las demás. El Start Stop, Display, el MEN que hace la memoria para almacenar y recuperar mediciones. Comenzamos a ver eh, similitudes con las teclas detectadas en nuestro primer equipo, el microohmiómetro. Y pues bueno, es natural, fabricados por la misma empresa y tienen, incluso podemos ver que tienen un diseño similar. Por último vemos el termómetro MC tipo de conexiones. Eh, Tiene cuatro, la que se nos hace familiar es la de conexión de dentro de tierra en mediciones de 4 poros, como ya dije fue la que usamos para medir la resistencia de la tierra en la parte tercera del edificio de TUS en la Facultad Tecnológica. Y vamos a hacer una comparación entre dos oscilómetros. Entonces, funciones principales para el Metrel MI 2088. Vemos que pues los dos comparten esto, medir la resistencialidad del terreno. Sin embargo, el Metrel también puede medir resistencia de aislamiento y tensión de sobrecarga de un depósito, mientras el AMC pues mide resistividad del terreno, potencia de la tierra y resistencia de la tierra de torres.
Bueno, tiene esa posibilidad, pero para eso hay que conectarle un accesorio adicional. Eso explica el fabricante en uno de sus videos en el canal de YouTube del fabricante. Entonces, los métodos de medición a tierra de cada uno. Entonces, 4 hilos, eso comparten los dos. 4 hilos con ayuda de una pinza, ese solo tiene el MI 2088. Dos pinzas también solo tiene el MI 2088. Y medición de resistividad de tierra específica con 4 hilos lo tienen los dos. Entonces, mientras que la AMC tiene 2 hilos, 3 puntos, 4 puntos, resistividad de tierra, medición de resistividad del terreno, medición de potencial de tierra. Entonces comenzamos a ver hacia dónde se quiere en la balanza y vemos otra, en esta comparativa algo parecido que vimos con la anterior, es que uno puede ser más práctico y sencillo, el otro es más especializado. El voltaje de prueba varía para el MI 2088, varía de 16 a 32 voltios, mientras que AMC se mantiene siempre en 40. La alimentación, pues bueno, el Metrer usa 4 baterías de tipo LR14, mientras que el AMC puede usar o baterías recargables o puede ser alimentado con un cable. En cuanto a conectividad para respaldo de datos, el MI 2088 cuenta con un puerto de R223 para descargar por software Erlang. Y pues mientras el AMC pues resulta un poco más práctico, por lo menos yo creo yo, con un puerto óptico de USB para transferencia de datos directa al computador. Frecuencias de prueba. Entonces el MI 2088 va de 41 Hz a 5078 Hz, mientras el AMC se mantiene en 125-150 Hz. Durabilidad. Bueno, entonces grado de protección IP44, eso es un poco inferior y lo que traduce es que se protege contra salpicaduras y pues sí, esa es su mayor protección. Obviamente todo equipo eléctrico es dedicado y pues es natural tratarlos con cuidado, pero significa que este está más expuesto. Mientras que con el AMC 6472, pues como ya mencioné, vimos su carcasa reforzada. Y pues costo comparativo. ¿Qué pasa con el costo? El, los costos no son exactos. El AMC estaba entre... hay una variación demasiado enorme en estos últimos años en los precios, por eso no se colocan datos exactos, porque sin importar lo que se haga, estos datos no pueden ser confirmados en tiempo real y eso supone un problema. Pero lo que sí es cierto es que el AMC, el costo de este equipo supera al del MI 2088 3-1. Es, es como la referencia constante. Si no hay un precio que se mantenga, si hay una diferencia, hay un factor que sí se mantiene, sin importar la variabilidad del precio. Por último, pues, ¿cuándo usar uno, cuándo usar el otro? Entonces, cuando el Metrel, empezaremos con él, en 3 ocasiones es importante llevarlo, cuando es un equipo adicional, cuando se tienen otros equipos para suplementar. En mediciones de aislamiento, pues es una función que tiene solo él y pues que resulta útil en instalaciones comerciales e industriales, porque puedo medir resistividad de tierra, puedo medir el aislamiento de diferentes equipos, entonces eso lo hace muy práctico de usar. Si también vemos que su costo es menor, pues para revisar condiciones industriales resulta ideal, es bastante práctico. Mientras que AMS, pues evidentemente cuando se necesitan pruebas especializadas de tierra, mediciones en terrenos complejos, esto significa variación de humedad, variación de temperatura, este tipo de cosas. El AMC puede hacer un muy buen trabajo en estas condiciones, cosa que el Metrel no logra.
Y pues como es adaptable para medir las resistencias de torres de telecomunicación, aunque es con un accesorio, pero la posibilidad está ahí. Entonces, para grandes proyectos de infraestructura y telecomunicaciones. Entonces, ahí vemos para qué sirve cada equipo. Por último, las referencias, porque son importantes en este video, bueno, los datos de donde hemos tomado. Funkel Mexicana es un distribuidor de equipo AMC. Saqué muchos datos de ese canal de YouTube. Entonces fue muy práctico para entender bien los esquemas que se exponían. Entonces es muy bueno. Es un canal en inglés subtitulado, entonces puede servir. Es una fuente muy buena de conocimiento. Pero también un agradecimiento particular para Snilda Verde. Fue la que hizo la guía rápida de los primeros 3 equipos, es decir, el micromiómetro y los 2 megaohmiómetros. Creo que se nota que la información fue mucho más fácil y mejor expresada en esos aparatos, soy muy consciente, pero eso es también gracias al trabajo de los laboratoristas y en particular, como ya menciono, de SNIT de Verde. No siendo más, esta ha sido mi presentación. Gracias por su atención. Hasta luego.